Acompáñanos en esta aventura de historias, libros y arte. Literarte. Hola, hola, ¿cómo están todos del otro lado? Hoy un nuevo viernes disfrutando junto a la mejor literatura, pero para eso no estoy sola. Están conmigo Alberto. Hola Mari, hola Lisandro, ¿cómo va? Hola, Y Mari. También nos acompaña Lisandro, que saludó antes de que yo le diera el pie para decir hola a Y si te todos. olvidabas de mí, como ya ha pasado otras veces. Hola Mariela, hola Alberto, ¿cómo están? ¿Cómo están del otro lado? Bien, dicen. Bien. Muy bien. No, es que yo ya me hoy quedé tenemos- pensando en tu fallida entrada. Claro. Bueno, hoy viernes con un nuevo cuento, un nuevo autor. No es nuevo autor, ¿no? No. ¿Por qué no es nuevo autor? Porque hoy estamos con... Bioy Casares, Adolfo Bioy Casares. Sí, hoy toca Adolfo Bioy Casares y su cuento Irse, publicado en 1997. 1997. ¿Cuántas veces te pregunté si cuándo se había ¿Te acordás? publicado? Sí. Pero antes de hablar del escritor de hoy, de Bioy Casares, queremos contarles a todos que tienen que entrar a www.lectores.ulp.edu.ar. Sí. Y este año hemos hecho varios cambios, desde los nuevos desafíos de Sumar Leyendo, más revistas leemos en casa. Ya pasamos al número 27 de la edición mensual, así que hay un montón para que conozcan. Sí, también este año sumamos más cómics de Ilustres Puntanos, más programas de MLS para los más chicos, para que jueguen y aprendan. Y un montonazo de encuentros literarios, ya que hay más de 24 encuentros literarios para que todos podamos disfrutar una y otra vez para conocer más de escritores de nuestro país y del mundo. Sí, eso de los desafíos, como íbamos contando, el primero se hizo a principio de año, luego el de Esteban Agüero que terminó, y ahora se viene Polo Godoy Rojo. Así es, estamos actualmente en el Polo Godoy Rojo. Fueron 3 desafíos de la puntanidad. La idea era poder hacer el concurso de Sumar Leyendo un poquito más corto para que más chicos pudieran ganar y acceder a los premios. Así que bueno, acá está, seguramente los chicos que escuchan o los papás también, porque tenemos familia lectora. Así que bueno, tenemos un metalector, un niño de Sumar Leyendo participando juntos para ver si se ganan un viaje a Buenos Aires a fin de año. Qué bueno. Aquellos que ganen en primer lugar, o bien a Merlo. 3 familias se van a ir a Merlo simplemente por leer un ratito todos los días los más chiquititos y por leer una vez a la semana los más grandes. Verlo en verano, ojo, buenísimo. Así que bueno, esto termina el 29 de noviembre Ya falta y los poquito. primeros días de diciembre vamos a conocer a todos los ganadores, tanto de los desafíos de Delia Gatica, de Agüero, de Polo Godoy, como también a los ganadores del desafío general, donde hay premios súper importantes como la Play 5, la Play 4 y la Nintendo Switch. Así que nada, estamos a full con todo lo que es plataforma de lectura, tanto para chicos como para grandes. Sí, y ya lo hemos dicho, y por ahí suena un poco medio de agrandado, pero es bueno seguir compartiendo. En julio se llegó al 1.000.000 de lecturas en todas las escuelas de San Luis. O sea, un montón de lecturas que se han desparramado con la plataforma de lectura. Así que ya debe haber, no sé, si en julio, más o menos, creo que fue el 4 de julio, 4... No sé, el dato que te puedo dar es que hay casi 13.000 chicos participando de plataforma de 13.000 lectura. chicos. Ujú. Sí. Bueno, así que deben ir más de 1.200.000 lecturas ya, más o menos en lo que queda de nuestro querido San Luis. La verdad que esta vuelta de la pandemia nos ha dado muchas satisfacciones. Algunas hay que seguir luchando porque no se vuelve todo de un día para el otro. Pero el impulso, las ganas, este año que ya se está terminando, fue algo que ayudó mucho, no solo a nosotros, sino a gran parte de la sociedad, tanto sanluiseña como de todo el mundo. Pero bueno, es querer contarles un poquito de todo lo que venimos haciendo desde Lectores 4.0, la plataforma de promoción de la lectura. Y ahora sí, ya estamos con nuestro escritor de hoy, el gran Adolfo Bioy Casares, y su cuento Irse, publicado en 1997. Perdón. Viste que había que repetirlo de vuelta, 1997. Y ya fuimos charlando bastante sobre Adolfo Bioy Casares, que nace un 15 de septiembre de 1914 en Buenos Aires. Sus padres son Adolfo Bioy y Marta Casares. Notó en su niñez su gran imaginación.
la cual esta le ayudará a convertirse en escritor con este estilo fantástico que él tenía. Sí, sus padres habían notado que su hijo tenía mucha imaginación, que a veces para salir de ciertas situaciones le decían que no había pasado tal cosa, sino que él lo había soñado, porque incluso Bioy a veces interpretaba a la realidad como en sueños, o sueños como en la realidad. Y no solo con los sueños, fue trabajando su inquietud de la escritura junto a sus amigos Drago Mitre y J.I.C. Menditegui. Menditegui. Escribe una revista llamada El Batitú. El Batito. Así es, comienzan a hacer sus propias autorías y también a los 9 años ya conoce y lee Pinocho de Collodi y el libro de los animales de Buffon. Esto también comienza a abrir un poco más la mente de un Adolfo Bioy Casares muy jovencito aún, sin 10 años todavía. A los 10 años tiene su primer viaje a Europa junto a sus padres. Recordemos que siendo el único hijo de Adolfo Bioy Domecq y Marta Ignacia Casares Lynch, y viviendo en el barrio de Recoleta, el cual siempre fue tradicionalmente habitado por familias patricias de clase alta, se podían dar esta clase de lujos allá por 1924. Sí, Recoleta, oficialmente ahora llamado Barrio de la Recoleta, es un barrio residencial que está en el centro de la ciudad de Buenos Aires que integra en su totalidad la Comuna 2. Es una zona de amplio interés histórico y arquitectónico llamada La París Argentina por la gran inmigración francesa de 1840. Ahí en Recoleta está el histórico cementerio de la Recoleta, también el Centro Cultural Recoleta. Este barrio se convirtió junto con tantos otros de Buenos Aires en un importante foco turístico y cultural. Bueno, dijimos que Casares a los 10 años tiene su primer viaje a Europa. A los 14 años, allá por 1928, escribe su primer cuento fantástico y policial titulado Vanidad o una aventura terrorífica. Y ahí ya estaba leyendo El misterio del cuarto amarillo de Gaston Leroux y las historias de Sherlock Holmes de Conan Doyle. O sea que de a poco fue subiendo su pasión por la escritura y la lectura. Y año a año, sí, lo que fue dando y se lo fue dando a conocer. Un año después de escribir su primer cuento, por ejemplo, a los 15 años, él escribe el libro Prólogo y su padre. Escribe el primer libro Prólogo. Y su padre, que acá estaba viendo que él tenía ese dote de escritor, agarra y se lo manda a una editorial para que le impriman unos 300 ejemplares. Acá se ve que hay Sus primeros pasos. Sus primeros pasos. Y ayudado por la familia, porque era chiquito. O sea que se podría decir que esta es la primera publicación de él a los 15 años. Claro, que por ahí no se tiene tan en cuenta. También, como decías vos, comenzó a aumentar la lectura. Ya a estos 15 años leyó el clásico de la Divina Comedia, Ulises también. Y comienza a mostrar que le gusta el ambiente y el mundo de las letras. No deja de lado a los escritores que suelen establecer un gusto por la escritura y la lectura. Sí, al igual que la mayoría de los escritores, Bioy Casares no dejó nunca de leer. Desde chico comenzó su lectura por los infantiles y los clásicos. Luego fue aumentando los autores y los temas. Ya para 1931, que tenía unos 17 años más o menos, ya leyó los 3 relatos porteños de Arturo Cancela, escritor al que Bioy Casares admiraba muchísimo y lo reconoce que fue muy influenciado por Cancela. Mira, ahí encontramos uno de los primeros inspiradores para Adolfo Bioy Casares. Sí, Arturo Cancela nació el 25 de febrero de 1892. En Buenos Aires. Este escritor, unos 22 años más grande que Bioy, fue periodista, editor y escritor de acá de nuestro país. Cancela estudió en la Universidad de Buenos Aires. Después de graduarse, se convirtió en editor del periódico La Nación. Esta actividad la ocupó hasta 1945. El enfoque de la obra literaria de Cancela fue la prosa humorística y satírica. Su lanzamiento más exitoso fue la colección de cuentos 3 relatos porteños. O sea que no todo fue basarse en los clásicos del mundo, sino también en escritores de nuestro país. Sí, podía conocer primero lo más cercano, lo más nuestro y luego expandirse. Y no solo con temas de humor políticos, sino también los temas de búsqueda, temas de filosofía. Pensemos que Bioy lee también consideraciones inactuales de Nietzsche, el Laoconte de Lessing, el Fausto y el segundo Fausto de Goethe, la estética de Hegel,
la crítica de la razón pura, la fundamentación de la metafísica, de los continentes de Kant. O sea, agarra y lee un montón de cosas que no son de acá, más allá de Cancela, ¿no? A los 15, 16, 17 años. Hay como muchos temas, muchos escritores y una iniciativa a la formación. Algo iba a salir de toda esa mezcla, pero ahora, ¿qué les parece? Sí, escuchamos parte del cuento parte del cuento leído por Alberto Tricarico. Encendí una luz para ver la hora. Faltaba poco para llegar. Se pasó un peine por la cabeza, se ajustó la corbata. Instintivamente supo que había otra persona en el compartimento. Encendió una luz principal y pudo ver entonces que estaba en un compartimento de 4 camas y que en la de abajo, de enfrente, había un desconocido de bombachas y botas. Voy a buscar al guarda, pensó, para preguntarle por qué me cambió de compartimento. Antes de bajar reflexionó. Anoche estaba cansado y comí por demás, pero no soy un chico para que me lleven sin despertarme de un compartimento a otro. Literatura argentina y universal en Literarte. Creo que parte de mi amor a la vida se lo debo por mi amor a los libros. Qué linda frase para hablar del amor tanto a la vida como a la lectura, ¿no? Sí, viniendo de él, que empezó de jovencito metiéndose a escribir, a inventar historias, metiéndose en esa fantasía, en esa literatura fantástica que tanto admiraba Borges, inclusive. Y justo estaba por contar eso, que la vez pasada hablamos en el programa de Bioy Casares, en el programa de Silvina Ocampo, que Bioy y Borges se conocen en 1932 en la casa de Victoria Ocampo en San Isidro. Unos días después le cuenta a Borges sobre un escrito de la historia de El perjuicio de la nieve. El perjurio. El perjurio de la nieve, que planea escribir. Sí, ya en 1933, con menos de 20 años, publica su libro 17 disparos contra lo porvenir, en la editorial Tor, y ya lee a los novelistas rusos, además a los filósofos Berkeley, Home. También deja sus estudios de Derecho para inscribirse en la Facultad de Filosofía y Letras. Acá hay una historia de que parece que Borges y Silvino Ocampo le dijeron que dejen los estudios de Filosofía y Letras porque ya él lo que tenía que hacer era escribir. Sí, sí. Bueno, Borges tiene la famosa frase de no fui a la universidad para no arruinar mi educación. Claro. Porque ya sabía más que lo que me iba a enseñar la universidad. No, fue muy influido por Borges. No lo quería decir tan directamente porque era raro que... Y estamos en una universidad, la tenemos que promocionar. Sí, Un año después, ya en 1934, deja esta carrera también, conoce a Silvina Ocampo y sigue leyendo a escritores que lo van formando, como por ejemplo Conrad, Wells, Chesterton, Kipling y Shaw. Sí. Bueno, vamos haciendo un caminito cronológico de Bioy. Vamos por 1934. En 1935 se va a cuidar la estancia familiar, lo cual la administración no es lo suyo. Que le dijo el padre, anda a cuidar, tenés que administrar la estancia, y no era lo suyo. Así que la deja de administrar enseguida. En 1936, con Borges, publican la revista Destiempo, ponen como director a Ernesto Pisavini, que conoce a Manuel Peiró y a Jules Solar. Y continúa publicando. En este caso es La estatua casera y sigue con la lectura. Llega a leer a Roussel y ensayos sobre la relatividad y la cuarta dimensión. También a Stevenson y Kant. Cuántas cosas raras que empiezan a aparecer de la lectura. Ya en 1937 publica Louis Greve, Muerto. Comienza a esbozar en Pardo,
porque Pardo es así como se llama la estancia familiar que él tiene que administrar. Ahí en Pardo la empieza a escribir hasta que deja la estancia, la administración de la estancia. Acá arma el argumento de la invención de Morel y escribe con Borges un folleto explicativo sobre la leche cuajada para la Martona. Pero bueno, podríamos estar horas y horas recorriendo la cronología temporal de nuestro gran Bioy Casares. Pero llegó el segundo bloque, llegó el momento del desglose del cuento, del desarme y arme de irse el cuento escrito por Adolfo Bioy Casares y publicado en 1997. La tengo que en el 79. Sí. Bueno, a propósito de eso, vamos a empezar por ahí. Es un cuento que Bioy Casares durante 40 años, o 30 y pico, estuvo masticando y no podía redondear hasta que le encontró la vuelta. Y lo publicó finalmente en una magia modesta que se llama el libro de cuentos de 1997, me sale publicado. ¿Cuántos años dijiste que lo estuvo? 30 y pico, 40 años. Bueno, por eso entonces digo 79. Sí, puede ser, puede ser. Bueno, no, yo me acordé de eso porque el libro, en general los cuentos, o algunos cuentos, Bioy Casares los dedica, Borges también hacía eso, y este se lo dedica a Hugo Santiago. Hugo Santiago es un amigo de él, que es un director de cine, y es el director de cine al que él le ha escrito 2 guiones, Invasión y los otros, y que tiene mucho de la fantástica de Hugo Santiago, este cuento. Y de alguna manera creo que la dedicatoria no solamente tiene que ver con eso, sino con que Hugo Santiago de alguna manera, o con sus películas o en diálogos con él, le permitió resolver de alguna manera esto que no le salía o que no le encontraba la vuelta. El cuento es muy sencillo. Es muy interesante porque define de la mejor manera lo que es un cuento fantástico. Un cuento fantástico no es un cuento maravilloso, un cuento de hadas ni un cuento onírico, sino que es un cuento, son aquellas narraciones que parten de una realidad, que esa realidad en algún punto X se desplaza, pero que mantienen en paralelo esa irrealidad que se desplazó con la realidad, un desarrollo, es decir, no es que desaparece la realidad inicial. Eso es un cuento fantástico. Y el argumento de este cuento es un tal Ventura, que es un periodista que le piden que vaya a hacer una nota para ver qué pasó con un tal Correa que desapareció en el campo. Este campo que es como una vuelta al origen, porque es como una ida a Pardo, nada más que esta es la verde, después vamos a hablar del verde, pero es una chacra, una estancia que hay en el interior, se tiene que tomar un tren. Llega al lugar y no se lo encuentra y nadie sabe nada de él. Algunos dicen no me importa y otros dicen pobre, era un santo, ¿quién lo habrá matado? ¿Qué habrá pasado? Y él se vuelve desahuciado y es un cuento absolutamente realista hasta ahí, hasta el fragmento en el que yo leí, en el que él se va a dormir en el tren de vuelta en un camarote de dos camas y en un momento se despierta, se lava la cara, se mira al espejo, se pone la corbata, se peina y ve que está en uno de 4. Y mira, y en el otro par, en los otros 2 asientos que estaban, pues son esas literas dobles de tipo cuchetas. Había una sola cucheta doble cuando él se durmió y se levantó, y cuando se levanta prende la luz y estaba en uno de 4, y sentado en la cama de abajo del de enfrente está Correa. Está el que él fue a buscar. El desaparecido. Entonces le dice, vos me estabas buscando. Y bueno, el asunto es que él sale corriendo a decirle al guarda cómo me esto que pensó en el fragmento que leí, cómo me trato como un niño y me cargó a UPA y me trajo hasta acá. Y no me di cuenta encima. Y me dice, no, yo no lo cambié en ningún momento, usted está en la misma cosa, en la 32, en la misma que, no me acuerdo si era 32, en el mismo compartimento que entró anoche antes de la cena. Y el tipo entra a la 32 y está en un lugar de 2 camas. Y no está Correa. Es decir, que hay un momento en el que el mundo se desplazó, se desdobló, se generó un mundo bis, sin que deje, o sea, él está con la misma, es decir, cuando vuelve está con la misma corbata, está con el peine en la mano, o sea, hubo algo que se desplazó, que se abrió como posibilidad y que no anuló la realidad de lo que venía, entonces obviamente no le sirvió nada ese viaje porque fue a averiguar algo y lo poco que pudo hablar con Correa lo espantó porque dijo, estaba más preocupado porque lo habían cambiado de compartimiento que otra cosa. Esto como definición del cuento fantástico. Después lo que se juega es... El cuento le costó, entre otras cosas, a Bioy escribirlo porque data transcurre, digamos, en los años 50, los años 60, y hay una referencia de Correa
criticando al peronismo, digamos. Hay Claro. como una visión de esta dictadura que persigue y que te... Hay una conversación, el cuento, como el grupo de amigos en el bar no falla, envió y siempre... El cuento comienza con un grupo de amigos hablando en el bar sobre la dictadura, sobre afiliarse a la dictadura o sobre... O sea, hay unas cosas así medias ya unas puntas. Y habla sobre si hay que jugársela toda en determinadas maneras o hay que hacerse el boludo cuando uno puede evitar comprometerse, básicamente. Este es como el punto de partida. Yo les voy a contar una historia, dice uno. Un tal Ventura, y ahí empieza, Claro. ¿no? Ahí empieza. A lo Borges. Aparte tampoco se hace cargo, a lo Borges. No se hace cargo. cargo, porque el mismo que Como- propone, ese Danvers creo que llama, ¿Cómo? y que propone, dice, no, yo la verdad, yo soy de los que prefiere preservarse, algo así, digamos. ¿Cuál como era que- la que empezaba así, la cautiva? No, la intrusa. La intrusa. No, Claro, pero varios, empieza muchos en- cuentos en de Borges Turdera. empiezan, sí, el de los hermanos Nielsen. Exactamente, Sí. ese, un recurso borgiano. Bueno, todo eso, toda esa pequeña conversación del comienzo del cuento, donde donde está el grupo de amigos, la conversación que de alguna manera después se va a especular filosóficamente con la trama, se plantea el cinismo, el individualismo, el los compromiso, odios. la falta de compromiso y la crítica velada al peronismo, que después completa Correa, porque Correa dice, a mí me están persiguiendo, pero yo no les voy a dar el gusto. Pero de alguna manera está, digamos, es un cuento crítico al peronismo o el peronismo visto como una dictadura y tiene un perfecto correlato ese comienzo y ese diálogo casi casual o casi torpe que tienen este grupo de amigos en el bar con respecto a no solo a toda la trama que se va sucediendo, a los diálogos que tiene el mismo Ventura cuando va al departamento de policía a pedir un expediente del tal Correa que no le dan y se va apurado y demás. Hay una historia de amor muy interesante, muy cortita y muy sutil entre la ama de llaves de La Verde. Él va a una estancia que se llama La Verde y trabaja para un diario que se llama Última Hora. Estos detalles en Biocasares nunca son casuales. A última hora de su viaje es cuando se produce el hecho fantástico. Y La Verde es interesante porque más allá que es un título, un nombre que se solía poner, el verde es un color doble. Porque por un lado es lo inmaduro y por otro lado es la primavera, lo florecido, la vida. Digamos, o sea, tiene naturalmente, ya constitutivamente, antes de que lo use Bioy o que lo use cualquier escritor, ya tiene un significado doble. Un significado doble y casi opuesto. Digamos. Claro. O sea, la fruta inmadura, lo que todavía está verde, la adolescencia, pero por otro lado la vida, la primavera, la vida, básicamente. Que es un poco lo que se tensiona ahí, la vida o la muerte o esta desaparición de este Correa, ¿qué quiere decir? Conoce a esta mujer Julia, que lo atiende muy bien, que le da de cenar después que él ya había cenado en el tren. Come chancho, tiene unos sueños horrorosos, donde tiene unos sueños eróticos con esta Julia, que tiene como comida en la boca, todo lleno de grasa en la boca. Y después, antes de irse, se hace una siestita con Julia, el personaje, y se vuelve, es muy interesante como vi hoy. Sí, muy interesante. Bueno, hay una idea también, más allá de la crítica al peronismo, que... ¿Cómo atraviesa Bioy la dictadura militar argentina? La atraviesa sin ningún problema, igual que Borges y muchos escritores que no estaban directamente comprometidos en política. El único que la Bueno, padeció pero de fue hecho, Cortázar. había cierta persecución a aquellos que escribían, que se dedicaban a las letras y demás. No, la pasaron. No porque pertenecía o estaba identificado o se lo reconocía como los escritores de derecha, digamos, Claro. o los escritores que no estaban comprometidos ni con la guerrilla, ni con la revolución, ni con el peronismo, ni con la izquierda, ni con la subversión, ni con nada de eso. Tampoco es que publicó mucho durante la dictadura y tampoco se publicaba mucho en la dictadura, tampoco se hacían muchas películas en la dictadura, tampoco había una gran actividad cultural en la dictadura. Pero en general cuando Bioy habla en sus cuentos de la dictadura se refiere a los 10 años del peronismo histórico, al 45 al 55. Y acá está claro, porque hay una idea de que está bueno, porque más allá de que uno no esté de acuerdo, yo particularmente no lo estoy, con la mirada de Bioy,
él trasciende la idea y habla de alguna manera de la esclavitud, de cómo, esto lo hemos hablado en algún otro programa, de cómo nosotros muchas veces somos esclavos creyendo que somos libres, ¿no? Sí. Y cómo la determinada presión social o cultural o de moda nos lleva a hacer algo que en verdad no estamos eligiendo, sino que estamos dejándonos llevar de alguna manera. Y esto es lo que Correa evita. Correa, el personaje Elías Correa, Elías aparte, Elías. profeta. Elías Correa se corre de ese lugar y desaparece y hace creerle al mundo que tuvo un accidente grave y que lo busquen, pero él en realidad desaparece. Y no solo, y acá está lo interesante atado a lo fantástico, porque si no tendría sentido lo fantástico, desaparece del mundo real, Claro. porque aparece solo en una instancia fantástica, es decir, logra desprenderse, el único que logra desprenderse de la esclavitud, porque la señora Julia tiene que atender la verde, los otros tienen que hacer la yerra, los otros tienen que trabajar acá, él trabaja en el diario, está corriendo, Nélida Pérez, su amiga, trabaja en la policía, todos están tras un trajín de un orden social que los Mostrando obliga... esa realidad, ¿Cómo? mostrando que esa es una realidad y Correa se corre de eso. Claro, que es una realidad parte opresiva sin que los mismos protagonistas se den cuenta que es opresiva. Claro. Porque vos le dices, si no me conseguís, le dice el jefe de la última hora Aventura, si no me conseguís una buena nota, te vas del diario, te voy a echar del diario o te voy a rebajar el sueldo. No me acuerdo qué le dice, lo amenaza. Claro. Y él lo toma como normal, como diciendo, bueno, tengo que conseguir una buena nota, como Claro, digamos, si fuera parte del trabajo. como si fuera parte del trabajo, y en realidad no hay nota, no hay nada, porque hace 3 días que todos los periodistas del país están buscando esa aventura, nadie lo encuentra. ¿Qué va a traer este pibe que se va un día, se va en el tren de un jueves a la noche y vuelve el sábado a la mañana? O sea, tiene un día para averiguar y no averigua nada, porque entre otras cosas, estas cosas están más allá. Esto es lo interesante. Es decir, la clave del universo está más allá, está en otro lugar. Está en otro lugar. Bioy no tenía fe, no era una persona que lo podía traducir en términos de fe, como Chesterton o como Marechal, o como Simenón. Pero la clave del universo está más allá, está en otra dimensión, está en un lugar fantástico. En general, eso fantástico, sobre todo en las novelas de Bioy, en Dormir al Sol, en El sueño de los Eso es héroes. bastante religioso también, ¿eh? No, digamos, Que es. la clave del universo esté más allá. No, está en un lugar espiritual, sí, pero no religioso, sino. Claro, él quise decir eso. Claro, espiritual. No. Bioy Casares, El sueño de los héroes, o sea, la mitología, sobre todo griega, la idea de lo fantástico y la idea de otra cosa, de que hay otra cosa, no sé qué es, no sé en qué creer, pero hay otra cosa, no es simplemente lo que vemos, tocamos, pesamos y oímos. Eso Bioy lo tiene clarísimo, digamos, ¿no? Eso es una persona agnóstica en el verdadero sentido, no es un ateo, Bioy. Sí. Lo que pasa es que no descree de cualquier tipo de religión y no tiene ningún tipo de fe, pero esa clave del universo que no puede descubrir nadie, ni siquiera Ventura, que la roza, porque tiene un contacto, pero en lugar de establecer ese contacto y hacer la nota que le pidieron, sale a buscar a la realidad. Claro, Vuelve a la realidad. Vuelve a la realidad, esa clave del universo está en otro lugar, está en otro lado, está fuera de campo del mundo real. Y Eso es muy estamos tan interesante. agarrados a la realidad que la vemos como creíble la realidad, que cuando aparece como real, no es real, es fantasía. Claro. Y nos queremos alejar porque, bueno, nos da miedo lo Claro, desconocido, ¿no? cuando descreemos de determinados hechos o fantásticos o muy extraordinarios, nos volvemos todavía más esclavos. Porque Claro, en verdad sí. no podemos dar el salto a creer que Cristo resucite, por ejemplo, Claro, ¿no? sí. Entonces decimos, ¿por qué? Porque nosotros no podríamos resucitar, porque no conocemos a nadie en el barrio que haya resucitado, porque Exactamente. en la medicina, la ciencia no explicó la resurrección, entonces nosotros mismos nos limitamos a eso. Bueno, la clave está en otro lado, dice Bioy. Yo no sé dónde está, pero está en otro lado. Eso me parece muy interesante. Y la idea del sueño, más allá de la cuestión erótica y de esta cosa, de esta canita al aire que se tira Ventura antes de irse, porque justo le queda un rato antes que salga el tren, el sueño es también para Bioy ese lugar en donde muchas veces está ese otro lado, ¿sí? Porque en el sueño están muchas veces expresados la realidad deformada, Uno la elige lo realidad que siente en el sueño. Sí, cierta forma. uno vive las cosas más intensamente, a veces están más desdibujadas, pero son más horrorosas cuando son de horror, son más intensas, son más fuertes, son más asquerosas cuando son asquerosas, digamos. Sí, O sea, sí. todo se potencia.
Y eso, todo eso que se potencia en el sueño, o todo eso que se potencia en general, que se relaciona con lo fantástico, es mucho más la vida que lo cotidiano, lo rutinario que nosotros llamamos realidad. Sí, muy bueno, muy ¿qué interesante. más? Elías Correa. Sí. Es una metáfora de Bueno, la realidad. el título del cuento, Irse, que es lo que hace Correa con el mundo real, Irse, Sí. es lo que dice Danvers en el principio del cuento, que es uno de los amigos que dialoga en el bar, que dice, yo la verdad sí, yo no le pongo las manos en el fuego por nadie, a mí no. O sea, es como la otra cara de lo mismo, es como una simetría Claro. de eso, porque en realidad uno lo hace por individualismo no metido y descomprometido, y Correa lo hace para liberarse él de su esclavitud. Son dos maneras de decir lo mismo, pero que en el fondo pueden llegar a querer decir otra cosa. Bueno, y después lo que hay en todo cuento fantástico, dado que en un momento se representa esa realidad paralela que se desprende de la realidad real, digamos, y continúan paralelas las dos, sin que ninguna de las dos anule al otro, es que hay un momento en el que hay un pasaje al otro mundo. Es decir, hay un momento en el que se da esa conexión. Ese momento es el momento del fragmento que leí. Claro. Es el momento en el que él, mirándose al espejo, siente algo raro, siente, es decir, intuye, Sentir. no tiene indicio, entonces prende la luz principal del camarote y ve que está en otro lugar. Es literal, en este caso es genial, porque no es que viajó por los planetas, por el sistema solar, sino que está en otro lugar. No está en el mismo lugar donde estaba antes, pero está en el mismo lugar que estaba antes. Esto, Sí, de igual forma intuir que vos estás en otro lugar es porque es la primera vez que estás ahí. Te llama la atención. ¿Qué hago acá? Porque Claro. cuando lo naturalizás. Claro, pero él no se no movió. lo Lo intuís. interesante es que él no se movió. Claro. Porque si después ¿cómo se llama? El guarda hubiera dicho, sí, disculpe, lo tuve que cargar porque usted estaba muy dormido, Claro. lo tuve que llevar, ahí estaría la explicación real de que no fue fantástico. De que no digamos. fue- no, seguro, pero no, seguro. la idea es que él está en el mismo lugar. Es decir, él no se movió, pero ese lugar ya es también otro lugar. Simultáneamente, en paralelo, es otro lugar. Eso me parece muy, muy, muy importante como definición del cuento fantástico, como vuelta que le encontró hoy después de muchos años y muchas décadas a este Qué cuento. loco eso, y se me hizo acordar mucho a las moscas, por ejemplo. Cuando él hace... Al cuento de Quiroga. Sí, Quiroga se está relatando, él como si fuera el fantasma que se está viendo el cuerpo. Sí, Él está en otro lugar, pero está en el mismo lugar. claro. Bueno, todo el fantástico de Bioy, por supuesto que en el mundo desde Edgar Allan Poe que se viene haciendo... Sí. Pero en el cuento argentino viene de Quiroga. Viene de esos cuentos de Quiroga, de su ausencia, de las moscas, de Más Allá, del almohadón de pluma, de la miel silvestre, del hijo, todos esos cuentos, digamos, esta idea de algo que se desplaza pero que sigue siendo ahí, o sea, el tipo sigue estando ahí. No está ahí, pero está ahí. O mejor dicho, está ahí y está acá. Está Bueno, en los dos lugares a la vez. Soñar es eso. Porque Claro. vos cuando haces un viaje, vos salís de acá. Vos al soñás centro, y gritás, ¿no? Claro. Vos estás soñando y estás gritando. Y hay otra persona que te está viendo y te está viendo gritar. Vos estás Vos estás gritando. ahí. Vos estás gritando, Sí, pero sí. lo que vos estás viendo es otra cosa a la vez que estás gritando para otro que te Claro, está escuchando claro. gritar. Un viaje es estar en dos lugares. Genial. Bueno, vamos cerrando que Sí. se nos va el programa. Se nos va el programa. Se nos va el viernes. Bueno, y como ya dijimos, podríamos estar horas y horas analizando el cuento, el autor, los por qué, lo bueno, lo malo. Pero bueno, el tiempo va pasando, así como la vida de este escritor, y ya tenemos que ir al segundo corte del día. Ya volvemos, no se muevan de ahí. Policial, fantástico, historia, amor y desamor en Literarte. Hay tanta gente que escribe para lucirse. Yo empecé así y fracasé hasta el día en que olvidé las pretensiones. Toma. Parece muy cierto esto de su pretensión de escritor para lucirse. Al igual que dejar esa pretensión de lado y al final se lució igual.
hizo un buen camino, hizo su recorrido hasta llegar a 1940, en donde no solo publicó una de sus novelas más exitosas, como lo fue La invención de Morel, que esto lo hemos dicho en en otros programas, sino que se casa con Silvino Campo. Esto también lo hemos dicho, lo dijimos en el programa de Silvino Campo. Y a su vez, luego de esta gran publicación y junto con su esposa y su amigo Borges, escriben en este mismo año Antología de la Literatura Fantástica. Y quién mejor que él, que fue uno de los que más la llevaron a cabo a este tipo de literatura, ¿no? El cual se fue armando bien en la literatura, en los relatos fantásticos, y él fue uno de los primeros. Sí, aunque no era nada fácil entrar en esta especie de escritos, el término de literatura fantástica alude a un género narrativo basado sobre todo en los elementos de fantasía, dentro del cual se pueden agrupar varios subgéneros, entre los que están la literatura de terror, la ciencia ficción o la literatura gótica. El término es enormemente confuso, debido a las divergencias de criterios respecto a las aplicaciones. Se conoce como la literatura fantástica a cualquier relato en el que participan fenómenos sobrenaturales y extraordinarios como la magia o la intervención de criaturas inexistentes. Así. Claro, no era fácil abordar esta nueva forma de narrar, de contar, de escribir. Es como algo actual, pero a su vez lo fantástico es medio confuso. Esta definición resulta ineficaz debido a que los elementos sobrenaturales están presentes en todos los relatos mitológicos y religiosos, y su presencia tiene un carácter muy distinto del que posee la civilización actual. Claro, por eso hay que ir delicadamente con este tipo de género narrativo al cual pertenecen muchos a la fecha. Pero Bioy fue uno de los primeros que quiso adentrarse y luego seguir metiéndose más y más. Bueno, ¿y qué tiene para decirnos sobre la literatura fantástica, don Tricari? Bueno, esto que dije está muy bien todo lo que dijeron, pero en general son definiciones que aparecen en los libros y en internet que no dicen nada porque confunden más. Y lo que yo opino es... sí, creo que fue súper claro lo que vos dijiste. Sí, que es definirla. Digamos, lo que uno tiene que hacer ante la indefinición del mundo es definirla. Digamos, no, uno puede equivocarse, seguramente. Eso no deja de ser una mirada, una opinión, un punto de vista. Pero es una historia real, absolutamente real y absolutamente reconocible para el lector, en este caso, o el espectador, si fuese una película, en donde hay un momento, un elemento que se desvía. Uno solo. Como dice Borges, porque si el hombre invisible fuera una falange de 200.000 hombres invisibles, no sería literatura fantástica, sería una historia de hombres invisibles. Tiene que haber un hombre invisible, tiene que haber un Correa, como en este cuento. Entonces hay un elemento que se desplaza, pero que sobrevive, convive y subsiste en paralelo con esa historia real que llega hasta el final. Claro. Si acá ¿Llegan juntas o se muere el otro mundo se muere antes y llega a la final sola, como en este cuento? O llegan las dos juntas hasta el final, pero no la anula. No es que aparecen enanos, gnomos, hadas y no sé qué en el bosque y anula lo anterior porque lo anterior ya deja de existir. ¿Sí? No es que gente que vuela empieza a volar y ya volamos todos. Pues es un elemento, claro, porque es... Esto no invalida la definición anterior que diste vos, Lisandro, porque esto puede ser ciencia ficción, puede ser terror, puede ser literatura gótica, puede ser literatura fantástica, dramática, por eso, como esta, dice que puede donde ser no hay todo terror. eso. Lo que se corta es con lo mitológico por ahí, porque hace 3.000 años atrás esto fantástico era como normal, venido desde lo mitológico. Claro, bueno, esto... Ahora no es normal, ahora es fantástico. Es que tiene un pie ahí. Se reconozca o no, o los escritores tengan fe o no, tiene un pie ahí. El cristianismo, del cual yo tengo una fe diaria, es literatura fantástica. Es literatura fantástica. Es literatura fantástica, de alguna manera. La Biblia es literatura fantástica, pero no lo digo despectivamente, como lo diría Borges, que lo dijo es así. Fantástica. Claro, es fantástica. No, pero no es fantástica por buena, maravillosa, hermosa y todo eso. Es fantástica porque hay algo que se desprende, es decir, el mundo venía normal y de golpe hay una virgen que tiene a una criatura que se llama Jesús y que, más allá, bueno, podemos remontarnos a Adán y Eva también, ¿no? Pero sí, a los episodios evangélicos. Y que es una persona que hace determinada obra, que hace determinados milagros, que muere en la cruz y que resucita al tercer día. Y después asciende al cielo. Es literatura fantástica, porque todo lo demás sigue igual. Claro, sí. Nada más que todos tenemos se nos pide, Pedro, Pablo, Andrés, nos piden, Santiago, nos piden que creamos en eso y que lo incorporemos a nuestra vida. No como real, porque no es que todos vamos a poder hacer lo mismo, sino como extraordinario, porque como creamos en extraordinario, eso. claro. Sí, es Claro. así. Bien.
Bueno, y siguiendo un poco con la vida y la cronología de este gran escritor, un año después de escribir La invención de Morel, gana el premio con este libro, el primer premio municipal de la ciudad de Buenos Aires. Y a su vez escribe, bueno, con Silvino Campo y Borges, o sea, un año después de La invención de Morel, la antología poética argentina. ¿Cuánto que sale de cada escritor a medida que lo vamos conociendo más y más? Y todavía falta que Tricarico nos diga o nos recomiende un libro, un cuento, Una novela. alguito, Una novela. como siempre en el tercer bloque. La anteúltima novela de Bioy, una novela de 1993 que se llama Un campeón desparejo, que es una novela corta, de 100 páginas, 90, 100 páginas, depende de la edición. Que es una de las menos conocidas y de las menos reconocidas y que a mí me gusta mucho. Un campeón desparejo. De 1993. Bueno, al final siempre era... Bueno, ¿Era un cuento? No, es uno, Una así novela. que no, muy bien, una novela. Una novela. Iba a decirte que siempre me hacías Es la lo mismo, costumbre. pero no. No. No pasa nada. Es una novela. Bueno, pero se nos fue pasando el tiempo y se nos fue pasando Literarte. Yo ya hice mi recomendación para leer a Bioy, así que me despido hasta el próximo viernes, hasta el próximo Literarte. Gracias a todos por estar ahí. Y el viernes que viene los esperamos con La carta robada de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe. Así es, amigos. Hasta el próximo viernes con un nuevo cuento de gran Edgar Allan Poe, La carta robada. Y no se olviden de entrar a www.lectores.ulp.edu.ar y ver todo lo que tenemos ahí. Chau, chau, chau. Hasta el próximo viernes con un nuevo cuento y los esperamos. Literarte, un programa sobre libros y autores. No te lo pierdas.